El jarrón de cristal se hizo añicos y el suelo del comedor se llenó de fragmentos afilados. Otavia se quedó paralizada, mirando su obra. El jarrón se había resbalado cuando lo limpió antes de cenar. Otro día se habría limitado a limpiar los fragmentos, pero hoy parecía una mala señal. Las pesadas cortinas silenciaban el atardecer primaveral, convirtiendo el amplio comedor en un espacio oscuro. Una antigua mesa de roble, cubierta con un inmaculado mantel blanco, esperaba la cena familiar. 4 cubiertos, 4 servilletas dobladas con un abanico, un pequeño ritual que Otavia había mantenido durante 15 años. «Mamá, ¿qué pasa?». Flavia apareció en la puerta, con un destartalado álbum de dibujos entre las manos. Llevaba el pelo oscuro recogido en una coleta descuidada y una mancha de acuarela visible en la camisa del uniforme del colegio público. «No pasa nada, cielo. Pero no entres, hay astillas». Otavia intentó sonreír, pero la sonrisa le salió torcida. Miró el reloj. Eran las 7:15. Domenico volvería en cualquier momento. Hace 15 años no veía la hora de que volviera. Cada vez que venía era una fiesta. Por aquel entonces, ella era una aspirante a historiadora del arte que acababa de conseguir trabajo en una pequeña galería de la Vía San Marco. Domenico iba allí a menudo durante su pausa para comer, fingiendo estar interesado en la pintura contemporánea. Lo que realmente le interesaba era ella, una joven con un mechón de pelo rojo y el sueño de tener su propia galería. El ruido de la puerta al abrirse la sacó de sus recuerdos. Paolo bajó las escaleras gritando: «¡Papá está aquí!». Otavia se apresuró a barrer los fragmentos en el recogedor, intentando no cortarse. «Buenas noches». La voz de Domenico sonaba cansada. Otavia oyó cómo se quitaba el abrigo y cómo crujían los papeles del maletín. Antes, siempre la besaba nada más cruzar el umbral. Ahora era como si hubiera crecido una pared de cristal entre ellos. «Papá, mira, he marcado 3 goles en el entrenamiento». La voz de Paolo sonaba emocionada. «Bien por ti, hijo. Ve a lavarte las manos, que pronto viene la cena». Apareció una nota cálida en la voz de su marido. Otavia no dudaba de que seguía queriendo a los niños. Domenico apareció en el comedor cuando ella estaba terminando de poner la mesa. Alto, elegante, con un traje impecable. Las canas en las sienes no hacían sino realzar su nobleza. Extrañamente, era su impecabilidad lo que más le había molestado últimamente. «¿Qué tenemos hoy?». Se sentó a la cabecera de la mesa, desplegando la servilleta. «Pasta con marisco y ensalada». Otavia trató de hablar uniformemente. «Flavia, Paolo, venid a cenar». Los niños bajaron casi simultáneamente. Flavia se sentó junto a su madre, Paolo junto a su padre. ¿Cuándo había empezado? ¿Cuándo se había dividido imperceptiblemente la familia en 2 bandos? «¿Qué tal el día en el colegio?». Domenico miró a su hija. Flavia se encogió de hombros. «Ha ido bien. Tenemos un nuevo profesor de arte». «Espero que sea mejor que el anterior». Domenico arrugó ligeramente la nariz. Aquel era un completo incompetente. «El señor Alberti no era un incompetente», objetó Flavia en voz baja. «Solo era diferente». «¿Diferente?». Domenico enarcó una ceja. Era un perdedor que no podía tener una carrera adecuada. Gente así no debería enseñar a los niños. Otavia sintió que su hija se tensaba. Flavia había adorado a su antiguo profesor, su inusual enfoque del arte, su capacidad para ver la belleza en las cosas sencillas. «Y hoy he tenido un examen de matemáticas», intervino Paolo, percibiendo la creciente tensión. «¿Y cómo te ha ido?». Domenico dio un sorbo a su vino. «Bien, creo. Había un problema sobre los trenes». El timbre del teléfono interrumpió el relato del chico. Domenico sacó el móvil, miró la pantalla y frunció el ceño. «Perdone, tengo que cogerlo. Es un cliente importante». Se levantó de la mesa y salió al pasillo. Otavia le acompañó con la mirada. Un cliente importante. Últimamente todas sus llamadas eran de clientes importantes. Incluso los fines de semana, incluso en mitad de la noche. «Mamá, ¿puedo irme ya? Tengo que terminar mi dibujo», le suplicó Flavia. «Por supuesto, cariño». Otavia acarició la cabeza de su hija. «Come un poco más». La voz apagada de su marido llegó desde el pasillo. Hablaba en voz baja, pero había una extraña suavidad en su entonación que hacía tiempo que no estaba presente en las conversaciones con su mujer. La tarde caía lentamente sobre Siena del Mare. Una brisa salada del mar entraba por la ventana abierta, moviendo las cortinas,
trayendo los lejanos gritos de las gaviotas. La ciudad se preparaba para la noche. Los farolillos se encendían en las callejuelas, las casas se iluminaban con luces cálidas y las vísperas sonaban en la plaza de Santa Chiara. Domenico regresó 15 minutos después, cuando los niños ya habían subido. Lo siento, era muy importante. Se sentó para terminar su café frío. Por supuesto. Ottavia empezó a recoger la mesa. Mañana es la inauguración de la nueva exposición en la galería. ¿Vendrás? No creo que pueda. Tengo una reunión importante en el banco. Es la tercera exposición que te pierdes. Tengo trabajo, Ottavia. No puedo perder el tiempo en... Hizo una pausa, pero ella oyó lo que no había dicho. ¿En qué? ¿En su pequeña galería? ¿En sus sueños? ¿En qué, Domenico? No empieces. Se levantó. Tengo que preparar el papeleo para la reunión de mañana. Ottavia se quedó sola en el comedor. Al otro lado de la ventana había anochecido. Estaba apilando platos mecánicamente, escondiéndolos en el lavavajillas, cuando notó algo blanco en el suelo. Un fragmento de jarrón que no había visto, pequeño, afilado, con el borde dorado. Lo recogió y lo miró detenidamente. Hacía 15 años, este jarrón había sido su primera compra juntos. Lo habían comprado en un mercadillo de Arezzo cuando acababan de empezar a vivir juntos. Domenico había dicho entonces que sería un símbolo de su felicidad conyugal. Ahora el jarrón estaba roto, y también se sentía como un símbolo. Flavia se había ido a su habitación. Desde el estudio llegaba la voz apagada de su marido. Estaba al teléfono otra vez. Paolo tarareaba algo en el baño, preparándose para acostarse. Ottavia se asomó a la ventana. Las luces de la ciudad brillaban como joyas esparcidas sobre el terciopelo negro de la noche. En algún lugar, en el laberinto de callejuelas, se escondía su galería, un pequeño espacio de libertad donde aún podía ser ella misma. El teléfono de Domenico volvió a sonar. Esta vez no contestó inmediatamente, como si dudara, y entonces lo oyó. Una risita silenciosa que no había oído en meses. Una risita que no era propia de una conversación de negocios. Ottavia apretó el fragmento de jarrón en la mano, sin darse cuenta de que el borde afilado se le clavaba en la palma. En aquel momento no sabía que aquello no era más que el principio, que muy pronto su vida se rompería en pedazos como aquel jarrón antiguo, y que sería mucho más difícil recomponer los pedazos. Domenico Bianchini siempre llegaba el primero a la oficina. Le gustaba la sensación de espacio vacío, el olor de los sillones de cuero y el café de la mañana, el silencio que pronto romperían las llamadas telefónicas y las voces de los empleados. En esas primeras horas, se sentía como el soberano de un pequeño imperio. Se asomó a la ventana panorámica de su despacho, en la cuarta planta, y contempló la ciudad despierta. Siena del Mare emergía lentamente de la bruma matinal. El sol acababa de asomar por el horizonte, tiñendo el mar de rosa. El ruido de los tacones sobre el suelo de mármol rompió el idilio matutino. Era un sonido que había aprendido a reconocer inconfundiblemente. «Buenos días, señor Bianchini». Adelaide entró sin llamar, llevando una bandeja con café. Se movía con fluidez, como si estuviera bailando. El vestido azul oscuro realzaba su figura, pero sin parecer vulgar. «Buenos días, Adelaida», aceptó la taza, tocando deliberadamente sus dedos. Ella no apartó la mano. «¿Ha llamado tu mujer?» Preguntó si aún podías venir a la inauguración de la exposición. Domenico hizo una mueca. «¿Qué ha dicho?» «Que tenías una reunión en el banco, como habíamos acordado». Adelaida se sentó en el borde de la mesa, apoyando el pie en la pierna. Parecía disgustada. «Ottavia siempre está alterada últimamente», se volvió hacia la ventana. «Vive en un mundo propio, entre cuadros y esculturas. La realidad no le interesa». «¿Y qué le interesa a usted, señor Bianchini?» Una ronquera relampagueó en la voz de Adelaida. La miró. 29 años, ambiciosa, dispuesta a todo por el éxito. Así había sido Ottavia 15 años atrás. Pero Ottavia había elegido el arte antes que el poder. «Me interesa el futuro, Adelaida, y la gente que está dispuesta a caminar hacia ese futuro». Sonrió, arreglándose un mechón suelto de pelo. «Siempre estoy dispuesta a avanzar, señor Bianchini». El despacho se iba llenando poco a poco de gente. Domenico podía oír a las secretarias intercambiando saludos matutinos, la máquina de café del vestíbulo zumbando, los teléfonos sonando.
Una mañana cualquiera en Bianchini and Asociados, una empresa financiera. Tenemos un problema con las cuentas de Venturi. Adelaida le puso delante una carpeta de expedientes. Los auditores pueden hacer preguntas. Los auditores siempre hacen preguntas. Pasó los ojos por los números. Pero no siempre obtienen respuestas. Tú te has ocupado de eso, ¿verdad? Por supuesto. Los documentos están perfectamente preparados. Nadie sospechará nada. La miró con aprobación. Adelaida se había incorporado a la empresa hacía 3 años, empezando como simple ayudante. Pero muy pronto había demostrado que no solo sabía servir el café de maravilla, sino también trabajar magistralmente con los números. Y, lo que es más importante, sabía guardar silencio. El día avanza lentamente. Reuniones con clientes, conversaciones telefónicas, informes interminables. Domenico se sentía cansado, pero no del cansancio habitual del trabajo, sino de algo más profundo. Cansado de una vida que parecía perfecta desde fuera. A las 3 en punto, llegó un mensaje de Ottavia. «¿Qué tal si cenamos esta noche en Bellavista? Solos tú y yo». Miró el mensaje, molesto. Ottavia intentaba salvar algo que hacía tiempo que había muerto. Su matrimonio se había convertido en un hábito, un bonito adorno para los que les rodeaban. «Lo siento, no puedo ir esta noche. Reunión importante con inversores». Envió una respuesta y apagó el teléfono. Adelaida apareció en el despacho hacia el anochecer, cuando la mayor parte del personal ya se había dispersado. «Los documentos están listos», colocó una fina carpeta sobre el escritorio. «Lo he comprobado todo 2 veces». «Gracias». Cogió la carpeta pero no la abrió. «¿Cenamos esta noche? ¿Y la reunión con los inversores?» Una sonrisa brilló en sus ojos. «Los inversores pueden esperar». El restaurante Portobello estaba en la parte antigua de la ciudad, lo suficientemente alejado del centro como para no encontrarse con nadie conocido. Una mesa en un rincón, luces tenues, una botella de vino tinto. «Háblame de ti, Adelaida». Domenico la observó beber lentamente el vino. «¿Qué te interesa exactamente?» «Todo». «¿Cómo acabaste en Siena del Mar? ¿Por qué elegiste las finanzas?» Ella se quedó callada, mirando su copa. «Crecí en Cagliari. Mi padre era pescador. Mi madre trabajaba de camarera en un hotel. Soñaban con que me casara con un tipo del pueblo y tuviera hijos, pero yo quería más que eso». «¿Y qué hiciste?» «Estudiaba, día y noche. Conseguí una beca, me fui a Milán, trabajé de camarera para pagar el alquiler. Luego vinieron cursos de gestión financiera, prácticas, entrevistas interminables. Y aquí estoy. Con tus habilidades podrías trabajar para un gran banco en Milán o Roma». «Podría», levantó la mirada. «Pero me gusta trabajar con usted, señor Bianchini». Le cubrió la mano con la suya. «Llámame Domenico». En ese momento sonó su teléfono. El nombre de Flavia apareció en la pantalla. «Papá, ¿vas a venir pronto a casa?» La voz de la hija sonaba preocupada. «Mamá tiene problemas en la galería. Está llorando». Domenico sintió una punzada de culpabilidad. «¿Qué pasa?» «No lo sé exactamente. Algo con el banco y el préstamo». «Ia, ahora estoy ocupado, cariño. Calma a mamá, dile que lo arreglaré mañana». «Pero papá...» «Estará bien, cariño. Me tengo que ir». Apagó el teléfono y miró a Adelaida. Ella le observaba con una expresión ilegible. «¿Problemas en casa?» «Nada serio», rellenó el vino. «Solo las típicas rabietas femeninas». «¿Y su hija? ¿Se parece a su madre?» «¿Flavia?» Frunció el ceño. «Sí, por desgracia. La misma inclinación por la fantasía en lugar de la vida real». «¿Y el hijo?» «Paolo es diferente. Hay más de mí en él». Adelaida guardó silencio un momento y luego preguntó en voz baja. «¿Amas a tu mujer, Domenico?» Él miró por la ventana. Empezaba a llover fuera, las gotas goteaban por el cristal, difuminando las luces de la ciudad. La amaba. Érase una vez. ¿Y ahora? Ahora quiero ser libre. Ella asintió comprensiva. ¿Divorcio? Es demasiado caro. ¿Y la reputación? En un pueblo pequeño todo está al descubierto. Tiene que haber otra manera. La miró detenidamente. ¿Tienes alguna idea? Tal vez. Terminó ella su vino. Pero tenemos que tener mucho cuidado. La lluvia se intensificó, convirtiendo las calles en canales venecianos. Salieron del restaurante hacia medianoche.
En el taxi, Adelaida apoyó la cabeza en su hombro. «Puedo ayudarte, Domenico, pero tienes que confiar plenamente en mí». Él le besó la sien. «Confío en ti». En casa le esperaba el silencio. Ottavia ya dormía, acurrucada en su lado de la cama. En la mesilla de noche estaban los papeles del banco y un pañuelo arrugado. Domenico miró a su mujer. A la luz de la luna, podía ver los rastros de lágrimas en sus mejillas. Salió en silencio del dormitorio y subió al estudio. Sobre el escritorio estaba la carpeta que Adelaida le había dado. Dentro había un plan. El plan perfecto para deshacerse de su mujer sin perder su dinero ni su reputación. Al otro lado de la ventana seguía lloviendo a cántaros, como si la ciudad estuviera llorando por lo que se avecinaba. El pequeño café de las afueras de Siena del Mare estaba vacío a esa hora tan temprana. Domenico estaba sentado en el rincón más alejado, oculto por el alto respaldo de un sofá de cuero. Adelaida llegaba 15 minutos tarde, a diferencia de ella. El camarero había ido a rellenarle el café por cuarta vez cuando por fin apareció. Empapada por la lluvia, con el pelo revuelto, pero impecablemente guapa. «Siento llegar tarde», se sentó frente a mí y sacó una carpeta del bolso. «Tuve que quedarme hasta tarde en la oficina. ¿Ha venido tu mujer?» Domenico se puso tenso. «¿Por qué?» «Quería repasar el papeleo del préstamo a la galería. Le dije que estabas ocupado en una reunión». «¿Sospechaba algo?» Adelaida negó con la cabeza. «No, es demasiado ingenua, pero el plan tiene que empezar a ponerse en marcha ya». Abrió la carpeta y Domenico vio las fotografías. Adelaida parecía magullada. El maquillaje, hábilmente aplicado, daba la impresión de haber recibido una paliza. «Esta será la primera etapa», dijo en voz baja, mirándole a los ojos. «Presentaré una denuncia a la policía. Les contaré cómo te vi pegar a tu mujer, cómo oí gritos procedentes de tu casa, cómo Ottavia te suplicó que pararas. ¿Y los moretones? Diré que intenté intervenir para protegerla y tú saltaste sobre mí». Domenico dio un sorbo a su café frío. «¿Por qué debería creerlo la policía?» «Porque no soy el único que testificará», sonrió Adelaida. «¿Recuerdas a Carlo, el guardia de seguridad de al lado? Él confirmará que oyó los gritos. Y la vieja señora Benelli del piso de arriba te contará cómo vio los moratones en los brazos de tu mujer». «Pero eso es mentira». «Claro que lo es, pero es una mentira que se creerán, especialmente cuando vean los documentos financieros». «¿Qué documentos?» Adelaide sacó otra carpeta. «Aquí hay pruebas de que la galería de tu mujer es solo una tapadera para blanquear dinero, que ella lo chantajeó, amenazó con exponer sus maquinaciones financieras, y usted, incapaz de soportar la presión, estalló». Domenico examinó los papeles. Todo estaba perfectamente hecho. Cuentas falsas, firmas falsificadas, transacciones extrañas. «¿Cuándo empezamos?», preguntó cerrando la carpeta. «Ya hemos empezado». Adelaida miró por la ventana. «Carlo le contó ayer a su mujer lo de los gritos que venían de tu piso. Ella lo compartió con sus amigas, por supuesto. Esta noche toda la casa estará hablando de lo que pasa en casa de los Bianchini». En ese momento vibró el teléfono de Domenico. Un mensaje de Paolo. «Papá, me he caído en clase de gimnasia, me duele mucho el brazo. ¿Puedes venir?» «¡Mierda!», le enseñó el mensaje a Adelaida. «Tengo que ir al colegio». «Ve», recogió los papeles. «Yo me encargo del resto». La escuela de San Giuseppe se encontraba en un viejo edificio de un antiguo convento. Domenico encontró a su hijo en la consulta médica. Paolo estaba sentado en la camilla, sujetándose el brazo vendado contra el pecho. La enfermera del colegio estaba a su lado. «¿Qué le pasa?». Domenico se acercó a su hijo. «Me caí jugando al baloncesto». Paolo se sorbió la nariz. «El señor Romano dijo que necesitaba una radiografía. ¿Por qué no llamó a su mujer?». Domenico se volvió hacia la enfermera. «Sí llamamos, señor Bianchini, varias veces. No contesta». «Claro que no contesta. Ahora está en el banco, intentando salvar su preciada galería. Los niños siempre han estado por detrás de sus ambiciones». El hospital diagnosticó una fractura. Mientras le ponían la escayola, Paolo hablaba de entrenar, de marcar un gol antes de caerse. Domenico escuchaba a medias, pensando en los documentos de la carpeta de Adelaida. El teléfono sonó cuando salían del hospital. «Ottavia, ¿dónde estás? Me acaban de llamar del colegio». «No pasa nada, ya estamos en el hospital. Paolo está escayolado». «Jesús,
Enseguida voy. No hace falta, le llevo a casa. Será mejor que sigas con tu galería. Hubo una pausa. Luego Ottavia dijo en voz baja: «Estás haciendo esto a propósito, ¿no? ¿Tratas de hacerme quedar como una mala madre?» «No estoy haciendo nada, Ottavia. Tú eres la que siempre está ocupada con tu arte mientras tus hijos». «Papá», le interrumpió Paolo, «me duele. Tengo que irme». Domenico dejó caer el desafío. Flavia se reunió con ellos en casa. Dio palmas a su hermano, le trajo una almohada para el brazo, sacó sus galletas favoritas. Domenico miraba a los niños, sintiendo una extraña pesadez en el pecho. Por la noche, después de que los niños se hubieran acostado, se sentó en su estudio a repasar el plan de Adelaida. Todo estaba pensado: testigos, documentos, incluso un perfil psicológico de Ottavia como mujer inestable capaz de cometer fraudes financieros. Un golpe en la puerta le hizo guardar los papeles a toda prisa. Flavia estaba en el umbral. «Papá, ¿puedo entrar?» «Por supuesto, cielo». Se sentó en el borde de la silla, frotándose la manga del jersey. «Hoy he oído una conversación extraña. La señora Benelli hablaba con un vecino sobre mamá. Dijeron que le habían visto moratones». Domenico sintió que todo se congelaba en su interior. «Son solo habladurías, cariño». «¿En serio?» Flavia lo miró a los ojos. «Porque ayer te vi con esa mujer de la oficina, en el café de la Vía Verdi. Era una reunión de negocios». «¿A medianoche?» Se miraron. En los ojos de su hija no vio confusión infantil, sino comprensión adulta. «Vete a la cama, Flavia. Es tarde». Ella se levantó, pero se detuvo en la puerta. «Sabes, papá, he empezado a llevar un diario. En él escribo todo lo que me pasa. Todo». Sonaba como una amenaza. Cuando la puerta se cerró tras su hija, Domenico sacó el teléfono. «Adelaida, tenemos que acelerar el plan. Una cosa más. Vigila a mi hija. Sospecha algo». Una sombra parpadeó en la oscuridad al otro lado de la ventana, probablemente uno de los gatos callejeros que Ottavia había estado alimentando. Domenico se acercó a la ventana. La ciudad tenía vida propia. Ventanas iluminadas, coches raros que pasaban, música que sonaba en alguna parte. Sacó una botella de whisky de la caja fuerte y se sirvió un trago doble. Pronto todo cambiaría. Ottavia estaría en la cárcel, los niños estarían con él, y Adelaide sería la madrastra perfecta. Solo tenemos que deshacernos del diario de Flavia, y preferiblemente antes de que su hija pudiera escribir algo realmente peligroso. El whisky le quemaba la garganta. Paolo estaba dormido detrás de la pared, apretándose el brazo escayolado contra el pecho. Un piso más abajo, Ottavia probablemente volvía a llorar en la almohada. Y en algún lugar de la ciudad, Adelaida preparaba la siguiente fase de su plan. La red de mentiras se tejía lenta pero segura. Y pronto, todos los que Domenico había jurado amar y proteger quedarían atrapados en ella. La comisaría de Siena del Mare se encontraba en un antiguo edificio de paredes oscurecidas por el tiempo. El inspector Enzo Ferrara estaba sentado ante su escritorio, estudiando la solicitud que había presentado hacía una hora. Hacía tiempo que se le había enfriado el café de la mañana, pero no reparó en ello, inmerso en su lectura. «La señora Moretti insiste en que actuemos de inmediato». El joven teniente Marco arrastraba los pies junto a la puerta. «Claro que insiste», Ferrara se frotó el puente de la nariz. «Afirma haber sido testigo de violencia doméstica en casa de los Bianchini. ¿Sabes quién es Domenico Bianchini? ¿El financiero? Su oficina está en el centro. No solo un financiero, concejal, ciudadano de honor, patrocinador de la mitad de los programas benéficos de la ciudad». Ferrara se levantó y se acercó a la ventana. En la plaza frente al recinto, los niños jugaban, los ancianos tomaban el sol, las palomas picoteaban migas de pan. Una mañana cualquiera en Siena del Mar. «Invita a la señora Moretti». Adelaida entró en el estudio, irradiando una discreta dignidad. Un traje estricto, un mínimo de maquillaje, pero bajo él el ojo atento podía detectar rastros de bazo. «Tome asiento, señora». Ferrara le señaló una silla. «Cuénteme más sobre lo que vio». «Empezó hace un mes». Le tembló ligeramente la voz. «Trabajo para la empresa del señor Bianchini, y a menudo me quedo hasta tarde. Aquella noche oí gritos en su despacho. Su mujer, Ottavia, había venido a verle. Narró suavemente, sin tartamudear, cómo oyó los golpes.
cómo vio los moratones en los brazos de Ottavia al día siguiente, cómo había intentado hablar con ella, pero ella lo había negado todo. ¿Y estos? Ferrara señaló sus propios kitchen. Intenté intervenir anteayer. El señor Bianchini estaba furioso. Me empujó sobre la mesa. El inspector la miró sin interrumpirla. En 20 años de trabajo, había aprendido a distinguir entre lágrimas de verdad y teatro. ¿Tiene algún otro testigo? Sí, sacó una hoja de su bolso. Carlo Ruggieri, el guarda de su casa, y la señora Benelli, la vecina de arriba. Ambos están dispuestos a declarar. Llamaron a la puerta. Marco entró. Inspector, la señora Bianchini está ahí, Ottavia Bianchini. Ferrara asintió. Llévala a la otra oficina, iré enseguida. Cuando la puerta se cerró detrás de Adelaida, miró la solicitud una vez más. Algo iba mal. ¿Pero qué exactamente? Ottavia le esperaba en la sala de interrogatorios. Pálida, confusa, pero se mantenía erguida. Señora Bianchini, ¿sabe por qué la han invitado? No, negó con la cabeza. Recibí una llamada telefónica diciéndome que viniera a comisaría inmediatamente. Se ha presentado una denuncia contra usted. Estás acusada de fraude financiero a través de tu galería y a tu marido de violencia doméstica. Se quedó helada como si la hubieran golpeado. ¿Qué? ¿Quién ha puesto la denuncia? Adelaide Moretti. Afirma haber presenciado varios episodios de maltrato. ¿Adelaide? Ottavia sonrió amargamente. Por supuesto, su secretaria. ¿Niega las acusaciones? Categóricamente. Domenico nunca levantó una mano contra mí. Y la galería está limpia. Usted puede comprobar todos los documentos. Lo haremos. Ferrara hizo una nota en su cuaderno. Pero la señora Moretti tiene testigos y pruebas de irregularidades financieras. ¿Qué irregularidades? Blanqueo de dinero a través de la compraventa de cuadros, sobreprecios, facturas falsas. Ottavia se puso aún más pálida. Eso es imposible. Yo llevo personalmente toda la documentación. Todas las transacciones son legítimas. Entonces explíqueme esto. Le puso delante una carpeta con papeles. Ella empezó a hojear los papeles y le temblaban las manos. Esto es una falsificación. Nunca firmé estos documentos. Mira la firma, se parece a la mía, pero no es mi firma. En ese momento, un hombre alto con un traje caro entró en el despacho sin llamar. Soy el abogado de la señora Bianchini. Puso una tarjeta de visita sobre el escritorio. Mi cliente no responderá a las preguntas sin mi presencia. Yo no he contratado a un abogado. Se levantó Ottavia. Su marido se encargó de eso. Fuera de los muros de la comisaría, mientras tanto, se desarrollaba otro drama. Flavia estaba en la puerta de la escuela mirando a un grupo de compañeros. Susurraban y la señalaban con el dedo. Bianchini! Gritó alguien. ¿Es verdad que tu padre está pegando a tu madre? Ella apretó los puños, pero no contestó. En su bolso llevaba un diario donde había anotado todo lo que había visto y oído en las últimas semanas, incluyendo esa reunión nocturna en el café. ¡Flavia! Paola, su mejor amiga, corrió hacia ella. No vas a creer lo que dicen. Sé lo que dicen, la interrumpió Flavia. Es mentira. Pero mi mamá dijo, tu madre no sabe nada. En ese momento el coche de Domenico se detuvo en la puerta. Bajó la ventanilla. Sube, cariño, te llevo a casa. Flavia dudó. En los ojos de su padre vio algo nuevo, algo aterrador. ¿Dónde está mamá? Mamá está ocupada. Abrió la puerta. Sube. El coche olía a perfume caro, no al que usaba Ottavia. Flavia reconoció el olor. Era como olía en el despacho de su padre cuando estaba allí su secretaria. Papá, ¿qué pasa? Nada, cariño. Solo un pequeño problema en el trabajo con mamá. ¿Es por esa mujer, Adelaida? Domenico frenó bruscamente. ¿Qué sabes de Adelaida? Te he visto. Y te he oído. Y lo he escrito todo en mi diario. ¿Dónde está? En un lugar seguro. Se miraron el uno al otro. Padre e hija. Antes cercanos, ahora casi extraños. Tienes que tener cuidado, Flavia. Su voz se volvió suave, casi congraciadora. A veces los niños ven y oyen cosas que no deberían. Puede ser peligroso. ¿Me estás amenazando, papá? No, no te estoy amenazando. Solo te hago una advertencia. La Galería Ottavia, mientras tanto, estaba siendo registrada.
Los policías revisaban documentos, fotografiaban cuadros y entrevistaban a los empleados. Lorenza Palmieri, la mejor amiga de Ottavia, observaba con creciente enfado. «Esto es ilegal. Intenta detener a uno de los policías. Ni siquiera tienen una orden de registro». «Hay una orden». El inspector Ferrara mostró el documento. «Firmada por un juez hace una hora». «¿Tan pronto? Me pregunto quién habrá organizado esto». Ferrara permaneció en silencio. Él también se preguntaba lo mismo. Por la tarde, la noticia se había extendido por toda la ciudad. En la pequeña Siena del Mar, los rumores corrían más rápido que el viento. En los cafés, en las tiendas, en las calles, solo se hablaba del escándalo de la familia Bianchini. Ottavia llegó tarde a casa. La casa estaba vacía. Domenico tenía a los niños. La nota sobre la mesa lo anunciaba seca y formalmente. Había rosas marchitas en un jarrón, las mismas que había comprado hacía una semana en un intento de crear un ambiente acogedor. Subió al dormitorio y sacó la maleta. No podía concentrarse, le temblaban las manos. Abajo, la puerta se cerró de golpe. «¿Mamá?» La voz de Flavia. «¿Estás aquí?» Ottavia salió corriendo del dormitorio. «Cariño, creía que estabas con tu padre. Me he escapado. Mamá, tengo miedo, papá ha cambiado». Se abrazaron y Ottavia sintió que su hija temblaba. «Tengo algo». Flavia sacó un cuaderno de su mochila. «He estado anotando todo. Quizá esto te ayude». En ese momento sonó el teléfono. El número era desconocido. «¿Señora Bianchini?» La voz de Ferrara. «Será mejor que venga a la comisaría. Tenemos nuevas circunstancias». El primer golpe había sido asestado, pero solo era el principio. En el crepúsculo previo al amanecer, el paseo marítimo de Siena del Mare parecía irreal. La niebla se arremolinaba sobre el agua, convirtiendo los yates amarrados en siluetas borrosas. Ottavia estaba sentada en un banco frío, envuelta en una rebeca de lana. Los 3 últimos días habían convertido su vida en una pesadilla. Su teléfono vibró. Un mensaje de Lorenza. «Reunión con el juez a las 9. Aguanta». Se oyeron pasos cerca. Se sobresaltó, pero solo era un viejo pescador que se dirigía a su barca. Ayer, Domenico había pedido la custodia de los niños. Sus abogados argumentaron que ella era un peligro para Flavia y Paolo por supuestos delitos financieros. «¿Señora Bianchini?» Una voz la hizo sobresaltarse. El inspector Ferrara estaba a unos metros, con 2 tazas de café en la mano. «¿Me estaba siguiendo?» «Digamos que supuse que estaría aquí», le tendió el café. «Vienes al muelle todas las mañanas. Mis hombres se presentan». «¿Tus hombres me siguen?» «Todos los implicados en este caso». Se sentó a su lado. «Algo no cuadra en el testimonio de la señora Moretti». «No cuadra». Ottavia tomó un sorbo de café caliente. «Pero ella tiene testigos, documentos, pruebas. Todo lo que tengo es palabra contra palabra. Y el diario de su hija, que no es admisible como prueba porque es menor de edad». Ferrara se quedó en silencio, mirando el agua. «¿Su marido intenta llevarse a los niños?» «Sí. Hoy hay una vista preliminar. ¿Sabe que Adelaida Moretti alquiló un piso en el mismo edificio donde vive el juez Martini?» Ottavia se volvió bruscamente hacia él. «¿Qué?» «Hace 15 días. Extraña coincidencia, ¿no le parece?» En ese momento, el teléfono de Ottavia emitió un tintineo. Había llegado un mensaje de un número desconocido. Lo abrió y se puso pálida. «¿Qué es?» Ferrara se inclinó hacia la pantalla. «Fotografías. Ia con un hombre, en un café. Pero es falso. Yo nunca...» «Guarda el mensaje. Y ten cuidado, mucho cuidado». Cuando Ottavia llegó a la escuela, había un número inusualmente grande de padres en la puerta. Se separaron cuando ella salió del coche, creando un espacio vacío a su alrededor, como si fuera contagiosa. «¡Mamá!». Paolo salió corriendo hacia ella, apretándose el brazo escayolado contra el pecho. «¿Has venido?». Ella abrazó a su hijo, sintiendo las miradas juzgadoras en su rostro. «¿Dónde está Flavia?». «No fue a la escuela. Papá dijo que estaba enferma». Ottavia se quedó helada. Marcó el número de su hija, pero el teléfono estaba apagado. Tampoco contestó el número de Domenico. «Señora Bianchini», se acercó la directora del colegio con cara de preocupación. «¿Puedo hablar con usted?». Su despacho olía a lavanda y a libros viejos.
Sobre el escritorio había un periódico con el titular «Escándalo en la familia de un famoso financiero». «Paolo muestra signos de ansiedad», dijo la directora en voz baja pero firme. «Nuestra psicóloga cree que necesita ayuda especializada. A mi hijo no le pasa nada». Pegó a un compañero en el recreo. Gritó que todos mentían sobre su madre. Ottavia cerró los ojos. «Esto no. Ahora no». Al salir de la escuela condujo hasta la casa de Domenico. El guardia de la puerta la detuvo. «Disculpe, señora. Tengo órdenes de no dejarla entrar. Mi hija está allí». La señora Flavia salió hace una hora, con su padre y la señora Moretti. ¿Se fue con Adelaide? Ottavia sintió que el suelo se iba bajo sus pies. El patio estaba fresco y olía a polvo. Lorenza la esperaba a la entrada de la sala. «Malas noticias». Su amiga parecía preocupada. El juez Martini se negó a recusarse, a pesar del evidente conflicto de intereses, y han presentado nuevos documentos. ¿Qué documentos? Pruebas de tu insuficiencia, fotografías con hombres, registros telefónicos, pruebas de comportamiento errático. Pero todo es mentira. Lo sé. Lorenza le apretó la mano. Pero están muy bien preparadas. La reunión duró 3 horas. Ottavia estaba sentada como en una niebla, escuchando a unos desconocidos hablar de su vida, una versión distorsionada y retorcida de su vida. Adelaida testificó con lágrimas en los ojos, describiendo cómo intentó ayudar a esta pobre mujer. Domenico parecía un padre desconsolado que solo quiere proteger a sus hijos. Y entonces habló Flavia. «Papá nunca pegó a mamá», le temblaba la voz. «Pero ella grita todo el tiempo, amenaza, temo por Paolo». Ottavia no podía creer lo que oía. Su hija, su pequeña. «Es mentira». Se levantó de un salto. «Flavia, ¿por qué mientes?» «Señora Bianchini, siéntese». El juez golpeó su martillo. «Un truco más como ese, y haré que la expulsen de la sala». En el descanso, Lorenza la arrastró al baño. «¿Le hicieron algo a Flavia? ¿La intimidaron o...?» «El diario», Ottavia se dio cuenta de repente. «Encontraron su diario. ¿Y ahora la están chantajeando?» «No, peor. La han convencido de que si no les ayuda iré a la cárcel, por esos documentos falsificados». Esa noche, después de que el juez dictara una resolución preliminar para limitar la patria potestad de Ottavia, ella regresó a una casa vacía. En el buzón había un sobre sin remitente. Dentro había un pendrive y una nota. «Quizá esto ayude. Anónimo bienqueriente». Ottavia introdujo el pendrive en el ordenador. En la pantalla aparecieron fotos de Domenico y Adelaida en el hotel, en el restaurante, en el paseo marítimo. Y fechas. Muchos meses antes de que empezara esta historia, sonó el teléfono, el número de Paolo. «¿Mamá?» La voz de su hijo sonaba asustada. «No debería llamarte, pero Flavia está llorando, todo el tiempo. Y papá encerró su diario en la caja fuerte. Y esa mujer, ella...» «¿Qué? ¿Qué hizo?» «Dijo que ahora iba a ser nuestra nueva mamá, y que si decíamos la verdad, irías a la cárcel». Se oyó un ruido en el auricular, la voz de Adelaida. «¿Paolo? ¿Con quién estás hablando?» La conexión se cortó. Ottavia marcó el número de Ferrara. «Inspector, tengo algo. Pruebas de su conexión. ¿Y mi hijo? Parece que retienen a los niños contra su voluntad. ¿Dónde estás?» «En casa. No salgas a ninguna parte. Voy para allá». Pero no llegó a tiempo. 15 minutos después sonó el timbre. Domenico se plantó en el umbral. «Tenemos que hablar». Entró sin esperar invitación. «Sobre los niños y sobre vuestro futuro». Ottavia dio un paso atrás. «¿Dónde está Flavia? ¿Qué has hecho con nuestra hija?» «Está a salvo, a diferencia de ti». «¿Es una amenaza?» «Una oferta». Sacó un sobre. «Aquí está el papeleo para renunciar voluntariamente a la patria potestad. Firmas, recibes dinero y la oportunidad de irte, empezar una nueva vida. ¿Y si no lo hago? Entonces habrá un juicio, cárcel, nunca volverás a ver a los niños». En ese momento se oyó el ruido de cristales rompiéndose en algún lugar del piso de arriba. Ambos se sobresaltaron. «¿Tienes compañía?» Domenico frunció el ceño. «No». Se tambaleó hacia las escaleras. «Probablemente sea un gato». Pero no era un gato. En el primer piso, en el estudio, alguien revolvía metódicamente los cajones, buscando algo. «Un pendrive», susurró Ottavia. «Están buscando un pendrive».
Corrió escaleras arriba, pero Domenico la interceptó. «¡Detente! ¡No irás a ninguna parte!». Había tanta rabia en sus ojos que ella sintió miedo de verdad por primera vez. Y entonces sonó el disparo. El pasillo del hospital parecía interminable. El inspector Ferrara caminaba a paso ligero, con los tacones de sus botas repiqueteando en el suelo de baldosas. En la sala de cuidados intensivos yacía el hombre que podía arrojar luz sobre toda la historia. Si recuperaba el conocimiento, claro. «¿Cómo está?». Ferrara se detuvo ante el mostrador de la enfermera. «Sigue inconsciente. La bala pasó a 1 milímetro de su corazón». Ottavia estaba sentada en la sala de espera, con una taza de café sin tocar entre las manos. Todavía tenía manchas de sangre en la blusa. «Cuéntame otra vez lo que pasó». Ferrara se sentó frente a ella. «Ya se lo he contado. Domenico vino con el papeleo. Oímos un ruido arriba y luego hubo un disparo». «¿Y no vio al tirador?». «No. Todo sucedió muy rápido. El hombre enmascarado salió corriendo por la puerta trasera. Domenico estaba tirado en el suelo». En ese momento, Adelaide irrumpió en la sala de espera. Su maquillaje, habitualmente impecable, estaba manchado y su pelo despeinado. «¿Dónde está? ¿Qué le pasa?». Corrió hacia la enfermera, pero Ferrara le bloqueó el paso. «Señora Moretti, ¿cómo supo lo que había pasado?». Recibí una llamada telefónica». «¿De quién?». «No lo recuerdo». Apartó la mirada. Estaba tan conmocionada. Ferrara la observó cuidadosamente. Algo en su reacción parecía mal. Al otro lado de la ciudad, en el lujoso piso de Domenico, Flavia estaba sentada en el alféizar de la ventana, contemplando la ciudad de noche. Intentó llamar a su madre, pero todas las llamadas iban al buzón de voz. «¿Tienes que dormir un poco?». Paolo se acercó a su hermana cojeando. Su reciente humor en clase de gimnasia tenía ahora un aspecto muy distinto. «Sé lo que te pasó en el brazo», dijo Flavia en voz baja. «No fue un accidente, ¿verdad?». Paolo desvió la mirada. «Papá dijo que era por nuestro bien, para que todos creyeran». «¿Creer qué? ¿Que mamá es un monstruo?». Se oyeron pasos en el pasillo. Los niños dejaron de hablar. El ama de llaves entró en la habitación. «La señora Moretti me ha pedido que os diga que volverá pronto, y que es hora de que os vayáis a la cama». Ferrara regresó a la comisaría pasada la medianoche. Sobre su mesa había una carpeta con los resultados de la comprobación de antecedentes de Adelaida Moretti. Lo que descubrió le hizo enarcar las cejas. «Marco», llamó al joven teniente. «Encuéntrame todo sobre el incendio en Cagliari hace 15 años, el Hotel Bella Vista». Una hora más tarde, Marco puso ante él amarillentos recortes de periódico. El titular decía: «Tragedia en un hotel, 2 muertos». Sus padres no eran un pescador y una camarera. Leyó Ferrara el artículo. Su padre era el dueño del hotel, y su madre era la amante de un rico hombre de negocios. Ambas estaban en el hotel la noche del incendio, junto con la esposa del empresario. ¿Y qué pasó? La historia oficial es que fue un cortocircuito. La extraoficial, señaló una fotografía de una joven. Adelaida era la única heredera. El seguro ascendía a varios millones. En el hospital, Domenico abrió los ojos. Lo primero que vio fue el rostro de Ottavia. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. «¿Por qué preparaste todo esto?». «Yo no entiendo». «Sí lo entiendes». Sacó su teléfono y encendió la grabación. En la pantalla, Domenico y Adelaida discutían un plan con falsas acusaciones. «¿De dónde has sacado esto?». «No importa. Lo que importa es que ahora lo tiene la policía». Intentó incorporarse, pero el dolor en el pecho se lo impidió. «No lo entiendes. Ella es peligrosa. Adelaide no es quien dice ser». «¿Y quién es ella?». «Una asesina». Cerró los ojos. «Lo descubrí demasiado tarde. El incendio en Cagliari no fue un accidente». En ese momento se abrió la puerta de la cámara. Adelaida estaba en el umbral. «Qué escena tan conmovedora», sonrió. «¿Una reunión familiar?». «Vete». Ottavia se interpuso entre ella y la cama. «No lo creo». Adelaida cerró la puerta. «Tenemos que hablar sobre el pasado, sobre el futuro, sobre los niños. ¿Qué has hecho con mis hijos?». «Nada todavía. Son monos, especialmente Flavia, tan impresionable, como yo a su edad». Domenico agarró el brazo de Ottavia. «Corre. Ella no corre a ninguna parte.
Adelaide sacó una jeringuilla de su bolso. Nadie corre a ninguna parte. Se oyeron pasos en el pasillo. Adelaida escondió rápidamente la jeringuilla. Ahí estás. Ferrara entró en la habitación. Señora Moretti queda detenida. ¿Por qué motivo? Intento de asesinato, hace 15 años en Cagliari, y hoy aquí. No tiene pruebas. Sí las tengo, mostró la carpeta. Y una cosa más. El examen de balística demuestra. La bala que hirió al señor Bianchini fue disparada por la misma arma que la bala encontrada en el cuerpo del señor Berzelli hace 15 años. Adelaida se rió. No puedes demostrar nada. Tengo coartada. Y testigos. ¿Cómo tenías testigos contra Ottavia? Ferrara sacó una grabadora. Carlo Ruggieri confesó. Me dijo cuánto le pagaste para que cometiera perjurio. Corrió hacia la puerta, pero 2 policías ya esperaban fuera. Esto no ha terminado, siseó mientras las esposas chasqueaban en sus muñecas. Lo vais a pagar todos. Mientras se la llevaban, Ferrara se dirigió al matrimonio Bianchini. Señor Bianchini, necesitamos su testimonio. Sobre fraude financiero, sobre falsificación de documentos, sobre... Espere, le interrumpió Ottavia. ¿Dónde están mis hijos? Están bien. Están vigilados en tu casa. Quiero verlos. Claro que quieres, pero primero... Sacó otra carpeta. Señor Bianchini, ¿está listo para decir la verdad? ¿Sobre cómo empezó todo? Domenico cerró los ojos. Hace 15 años, conoció a una joven en el Hotel Bella Vista. Ella le había ofrecido un trato, su dinero, su silencio, y luego había habido un incendio, y su esposa, su primera esposa... Te lo diré, susurró. Te lo contaré todo. Fuera de la ventana estaba amaneciendo. Un nuevo día en Siena del Mar comenzaba con el desentrañamiento de viejos secretos y nuevas traiciones. Y en algún lugar, en un coche de policía, Adelaide Moretti sonreía ante sus pensamientos. Sabía algo que los demás no sabían. El juego aún no había terminado. El vestíbulo del Museo de la Ciudad estaba lleno de gente. La recaudación anual de fondos había reunido a todo el colorido de la sociedad de Siena del Mare. Ottavia estaba de pie junto a la columna, observando a la multitud. Las 3 semanas transcurridas desde la detención de Adelaida lo habían cambiado todo y nada al mismo tiempo. No deberías haber venido. Apareció Lorenza a su lado con un vaso de vino. Todo el mundo está esperando un escándalo. Precisamente por eso estoy aquí. Ottavia cuadró los hombros. No he hecho nada malo. Son ellos los que deberían esconderse, no yo. En el otro extremo del pasillo, vio a Domenico. Había adelgazado desde que le dieron el alta, estaba demacrado. Su abogado estaba a su lado, explicándole algo con fervor. ¿Papá? A Paolo le temblaba la voz. El niño se acercó a su padre, aún con el brazo escayolado. ¿Puedo hablar contigo? Por supuesto, hijo, despidió Domenico al abogado. ¿Qué te pasa? Quiero decir la verdad, sobre la mano, sobre lo que me obligaste a hacer. Domenico palideció. Aquí no, vamos al jardín. Ottavia hizo ademán de seguirlos, pero Lorenza la retuvo. Esperad, Ferrara les está vigilando. En el escenario, el alcalde de la ciudad comenzó un solemne discurso sobre la caridad y el deber público. Ottavia apenas oyó sus palabras. Buscó a Flavia con la mirada. Encontró a su hija en el jardín de invierno del museo. Estaba sentada en un banco, dibujando algo en su nuevo diario. ¿Qué estás dibujando? Ottavia tomó asiento a su lado. La verdad, le enseña Flavia el dibujo. Mostraba una figura oscura que se cernía sobre una niña asustada. Es Adelaida, la noche que me hizo mentir ante el tribunal. Cariño, no tienes que... Sí tengo. Flavia cerró el diario. Debería haberte protegido entonces, pero tenía miedo. Sí me protegiste. Tu primer diario... Lo quemaron. Adelaide me hizo ver las páginas quemarse. Dijo que toda nuestra familia ardería así también, si no era obediente. En ese momento, Domenico apareció en el conservatorio, solo. ¿Dónde está Paolo? Ottavia se levantó de un salto. Él... se escapó. Domenico parecía confuso. Intenté explicarle... ¿Explicarle qué? ¿Que hiciste que tu propio hijo se rompiera el brazo para vilipendiarme? Yo no lo obligué. Fue idea de Adelaida. Dijo que así sería más convincente. Papá, Flavia se levantó. Eres un monstruo.
Flavia, cariño, ¿no entiendes? Lo entiendo todo. Sacó su teléfono. Y la policía también lo entenderá. Grabé tu conversación con Paolo. Algo tembló en la cara de Domenico. Dame el teléfono. No. He dicho que me lo devuelvas. Dio un paso hacia su hija, pero Ottavia se interpuso entre ellos. No te atrevas a tocarla. Es un asunto familiar. Se oyó una voz desde la puerta. Era la señora Benelli, la vecina de arriba. Y creo que todos debemos calmarnos. ¿Qué asunto familiar? Ottavia se volvió hacia ella. Me refiero a que cometiste perjurio contra mí. ¿Por qué? Porque yo hice lo mismo hace 15 años. La anciana cerró la puerta. En Cagliari, cuando se quemó el hotel. ¿Usted conocías a Adelaida antes? Yo era una criada en ese hotel. Una verdadera criada, no como ella dijo. Lo vi todo. En el invernadero reinaba el silencio. Se oía música en el salón principal, los invitados reían, ajenos al drama que se desarrollaba más allá de las paredes. ¿Y qué has visto? La voz de Ferrara hizo que todos se sobresaltaran. El inspector estaba en la otra puerta, sujetando por el hombro a un Paolo que lloraba. He visto al señor Bianchini venir a ver a su amante. Cómo se enteró su mujer. Cómo Adelaida prendió fuego al hotel y luego culpó a otros. ¡Cállate! Domenico se apretó el pecho. No sabes nada. Sé que la ayudaste a cubrir sus huellas y prometió guardar silencio sobre tu papel en la muerte de tu primera esposa. ¿Primera esposa? Ottavia miró a su marido. ¿De qué está hablando? ¿No te lo ha dicho? La señora Benelli sonrió. Claro que no me lo dijo. Sobre el hecho de que su primera esposa no murió en el incendio. Murió antes del incendio, en sus manos. Eso es mentira. Tengo pruebas. La anciana sacó un sobre. Fotografías, cartas. Todo este tiempo las he estado atesorando, esperando el momento oportuno. ¿Por qué? Ferrara dio un paso adelante. ¿Por qué guardaste silencio durante 15 años? Porque estaban pagando. Primero Domenico, luego Adelaida. Y ahora estoy cansada de callar. Flavia agarró el teléfono con más fuerza. ¿Por eso querías deshacerte de mamá? ¿Porque ella también descubrió algo? No. Domenico negó con la cabeza. Quería deshacerme de ella porque Adelaida me lo ordenó. Dijo que, de lo contrario, lo contaría todo. ¿Y decidiste destruir a una mujer inocente? ¿A tu esposa? ¿La madre de tus hijos? No fue mi intención. Yo solo me confundí. En la sala principal, la música se apagó. La voz del alcalde anunció el inicio de la subasta de caridad. Vamos. Ferrara sacó las esposas. Creo que todos debemos ir a la estación. No. De repente, Domenico se precipitó hacia la salida, pero tropezó con un banco. Lo que ocurrió a continuación sucedió en cuestión de segundos. Al caer, agarró a Flavia. La chica gritó, dejando caer el teléfono. Salió volando por el jardín y se hizo añicos en el suelo de mármol. ¡No! Paolo corrió hacia su hermana. ¡No la toques! ¡Quítate de en medio! Domenico empujó a su hijo. El yeso del brazo de Paolo crujió. El niño gritó de dolor. ¡Arréstenlo! Ottavia gritó. Pero Domenico ya había salido corriendo a la sala principal. El ruido de la pelea y los gritos hicieron que los invitados se giraran. El acto benéfico se había convertido en un campo de batalla. ¡Detenedle! La voz de Ferrara se ahogó en el caos general. Domenico se dirigió a la salida empujando a la gente. Los policías corrían tras él. Ottavia abrazó a los niños, tratando de protegerlos de la pesadilla, y entonces sonó un disparo. Todo el mundo se quedó paralizado. Adelaida estaba de pie en el umbral de la entrada principal, con una pistola en la mano. Su túnica de presidiaria estaba manchada, pero sus ojos ardían. Nadie va a ninguna parte. Sonrió. El espectáculo acaba de empezar. Se hizo un silencio sepulcral en el vestíbulo del museo. Adelaida caminó lentamente entre los invitados congelados, agitando su arma sin cuidado. Sus movimientos eran fluidos, casi elegantes, como si estuviera bailando en una reunión social y no tuviera secuestrada a toda la clase alta de Siena del Mare. «¿Cómo me gustan estas reuniones?», se detuvo en el centro de la sala. «Todos tan guapos, nobles, con modales impecables y podridos por dentro. ¿Cómo escapaste?». Ferrara dio un paso adelante, pero se congeló cuando el arma se volvió en su dirección. «Oh, no fue difícil.
rió Adelaida. Tengo amigos en todas partes, incluso en la cárcel, sobre todo en la cárcel. Domenico se llevó la mano herida al pecho. ¿Qué quieres? La verdad, alzó la voz. Señoras y señores, les gustan los cotilleos, ¿verdad? Pues escuchen con atención. Hoy les contaré una increíble historia de amor, traición y asesinato. Ottavia abrazó más fuerte a los niños. Paolo temblaba, con el brazo roto colgando sin fuerza. Flavia miraba fijamente a Adelaida, como hipnotizada por una serpiente. Hace 15 años había un hotel precioso en Cagliari, el Bella Vista. Comenzó Adelaida su relato. Mi madre trabajaba allí de camarera, y mi verdadero padre está aquí ahora, entre ustedes. Un susurro recorrió la sala. Domenico se puso aún más pálido. Sí, señor Bianchini, no sea tímido. Cuénteles a todos cómo vino a ver a mi madre, cómo le regalaste joyas, cómo prometió divorciarse de su esposa. Yo nunca... ¿Nunca lo prometiste? Entrecerró los ojos. Entonces quizás pueda contarme qué pasó la noche del incendio. ¿Cómo llegó su mujer al hotel? ¿Cómo amenazó con contarle a todo el mundo tu aventura? ¡Cállate! Oh, no, acabo de empezar. Verán, honorables invitados, el señor Bianchini no solo engañó a su mujer, robó el dinero de la empresa, millones, y mi madre lo sabía, y también su mujer. Ferrara hizo una señal discreta a sus hombres. Rodeaban lentamente la sala. Pero lo más interesante ocurrió después. Adelaida se acercó a Domenico. Cuéntales, papá, cuéntales cómo empujaste a tu mujer por las escaleras, cómo fingiste el accidente. Y luego hubo un incendio. Un incendio muy conveniente. ¿Estás mintiendo? Domenico trató de enderezarse. Yo no maté a nadie. ¿No? ¿Y esto? Ella sacó un sobre arrugado de su bolsillo. El informe de un verdadero examen forense, el que usted falsificó. Tu mujer estaba muerta antes del incendio. Y mi madre estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Ottavia miró fijamente a su marido, incapaz de creer lo que oía. ¿Tú la mataste? No solo mató. Adelaida se volvió hacia el público. Construyó su imperio a base de sangre. El seguro del hotel, el dinero de su mujer, los millones que robó, era la base de su éxito. Y yo solo era un niño al que enviaron a un orfanato. ¿Y por eso decidiste vengarte? Ferrara dio otro paso. ¿Por eso pasaste 15 años planeándolo? Oh, no, inspector. Solo quería justicia. Y mi parte. Flavia se adelantó de repente. ¿Por eso obligaste a tu padre a casarse con mamá? ¿Para destruirla después? Adelaida sonrió. Chica lista. Sí, he estado observando a tu padre todos estos años, esperando el momento oportuno, y entonces llegó la hermosa Ottavia y su galería, tan honesta, tan ingenua, la víctima perfecta. ¿Pero por qué? Ottavia no pudo contener las lágrimas. ¿Qué te he hecho? Nada. Era solo una herramienta conveniente. Quería que sintiera lo que yo sentí, lo que se siente al perderlo todo. En ese momento, las luces azules de la policía parpadearon fuera de las ventanas. Los equipos SWAT rodearon el edificio. «Ríndete, Adelaida». Ferrara sacó su arma. «No tienes a dónde huir». «¿Eso crees?» Ella se rió. «¿Qué te parece esto?» Su mano se sumergió en su bolsillo y sacó un pequeño mando a distancia. ¿Sabes lo bueno de los edificios antiguos? Que arden con tanta facilidad. ¡No! Domenico corrió hacia ella, pero era demasiado tarde. La primera explosión había estallado en el sótano. La segunda fue en algún lugar de la planta superior. La gente gritó, corriendo hacia las salidas. ¡Todo el mundo fuera! La voz de Ferrara cortó el ruido. Ahora, el humo empezó a llenar el vestíbulo. Ottavia trató de dirigirse a la salida con los niños, pero la multitud los empujó contra la pared. ¡Mamá!, gritó Paolo. ¡No puedo respirar! ¡Agárrate a mí! Se arrancó la bufanda y la empapó en la fuente. ¡Cubríos la cara! En algún lugar entre el humo destelló la figura de Adelaida. Caminaba hacia la salida de emergencia, todavía con la pistola en la mano. ¡Alto! Domenico corrió tras ella. ¡No te vas! ¿Por qué no? ¿Temes que te diga algo más? Se dio la vuelta. ¿Como sobre tus otros crímenes? El fuego ya había envuelto el primer piso. A través del crepitar de las llamas,
Se oían las sirenas de los coches de bomberos. «Eres mi hija». Domenico le tendió la mano. «Puedo arreglarlo». «Es demasiado tarde». Levantó el arma. 15 años demasiado tarde. El disparo se ahogó en el ruido del fuego. Domenico cayó, agarrándose el hombro. «¡Papá!». Flavia corrió hacia él, pero Ottavia la detuvo. «No lo hagas. Es demasiado peligroso». Adelaida estaba de pie junto al herido Domenico, mirando cómo la sangre se extendía por su camisa. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Realmente quería que me reconocieras. Quería ser tu hija. Pero tú eres un monstruo. Tú también lo eres, resolló. Tal vez, sonrió ella. La sangre es un gran poder. El techo sobre ellos crujió. Empezaron a caer vigas ardientes. «¡Todo el mundo fuera del edificio inmediatamente!», gritaron los bomberos en la entrada. «La estructura podría derrumbarse». Ferrara se abrió paso a través del humo. «Adelaida, suelta el arma». «¿Por qué?», apuntó con la pistola al inspector. «¿Para pasar el resto de tu vida en la cárcel? Ni hablar, tengo otros planes». Ella dio un paso atrás y en ese momento ocurrieron varias cosas simultáneamente. La viga sobre su cabeza se desplomó. Ferrara se lanzó hacia adelante. El arma se disparó. Y entonces parte del techo se derrumbó, cortando esa parte de la sala con una pared de fuego. «¡No!», Flavia gritó, tratando de ver algo en el humo. «¡Papá!». Ottavia arrastró a los niños hacia la salida. «¡Deprisa! No podemos hacer nada». Ya fuera, viendo a los bomberos luchar contra las llamas, se enteraron de lo ocurrido. Ferrara había conseguido esposar a Adelaida. Domenico estaba vivo, aunque gravemente herido. Pero lo más importante era que Adelaida se había encontrado con una bolsa de documentos, pruebas de todos los crímenes cometidos durante 15 años. «¿Por qué los guardaba?», preguntó Ottavia, envolviendo a los niños en las mantas que habían traído los rescatadores. «¿Seguros?», Ferrara negó con la cabeza. Ella no confiaba en nadie, ni siquiera en sí misma. Amanecía en Siena del Mare. El fuego amainaba lentamente, dejando tras de sí las negras paredes del museo y las vidas arruinadas. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Flavia en voz baja. Ottavia abrazó a los niños. Ahora empezamos de nuevo, sin mentiras, sin secretos». Y en algún lugar de un coche de policía, Adelaida miró el edificio en llamas y sonrió. Sabía algo que los demás no sabían. Esta historia aún no había terminado. La sala del tribunal estaba abarrotada. Parecía que toda la ciudad se había reunido para ver el acto final del drama que había sacudido Siena del Mare. Domenico Bianchini estaba sentado en la mesa de la defensa, con la mano derecha aún en cabestrillo. Cerca de él, 3 abogados se afanaban. Al otro lado de la sala, Ottavia sostenía las manos de sus hijos. Paolo, aún escayolado, se frotaba nerviosamente la manga de la camisa. Flavia tenía en sus manos un nuevo diario, el tercero que escribía en meses. «¡Se abre la sesión!». La voz del alguacil hizo que todos se pusieran en pie. El juez Marco Albani, invitado especialmente desde Roma para eliminar conexiones e influencias locales, tomó asiento. Su reputación de luchador contra la corrupción inspiraba esperanzas de que se hiciera justicia. Antes de empezar, el juez miró alrededor de la sala. «Me gustaría recordarles que esta es una audiencia pública. Todos los testimonios serán grabados, todas las pruebas serán examinadas». En ese momento se abrieron las puertas de la sala. 2 escoltas hicieron entrar a Adelaida. Caminaba con la cabeza alta, como si fuera a una reunión social y no a una vista judicial. «Siento llegar tarde, señoría», sonrió. El transporte desde la prisión se retrasó un poco. «Acusada, siéntese», frunció el ceño el juez. Lorenza se inclinó hacia Ottavia. «Algo no va bien. Está demasiado tranquila». «Siempre es así», susurró Ottavia. «Incluso cuando disparó a Domenico». El fiscal empezó a leer los cargos. La lista era larga: asesinato, intento de asesinato, incendio, fraude, falsificación de documentos, perjurio. ¿Entiende la gravedad de los cargos?». El juez miró a Adelaida. «Por supuesto, señoría». Se arregló el pelo con el gesto de una habitual de la alta sociedad. «Pero tengo una contraoferta». «Esto es un tribunal, no un mercado», alzó la voz el fiscal. «Aquí no se regatea». «¿En serio?». Adelaida sacó un sobre de la carpeta que le entregó el abogado. «¿Y esto?». Le tendió los documentos al juez. Un murmullo recorrió la sala y la cara del juez cambió.
Se levanta la sesión, golpeó el mazo. Fiscal y abogados a mi despacho, inmediatamente. Mientras salían, Ferrara se acercó a Ottavia. Algo está pasando. Mis fuentes me dicen que Adelaida ha estado recibiendo visitas en la prisión toda la semana. ¿Qué tipo de visitantes? Influyentes, muy influyentes. El receso se prolongó durante 2 horas. Cuando por fin regresó el juez, su rostro estaba gris. A la luz de las nuevas circunstancias, tosió, el tribunal considerará un acuerdo de culpabilidad. No. Domenico saltó. Es una asesina. Ha intentado matarme. Siéntese, acusado, golpeó el juez con el mazo. O le ordenaré que abandone la sala. Adelaida se levantó. Señoría, estoy dispuesta a aportar pruebas de corrupción en las más altas esferas del gobierno. Nombres, fechas, cuentas, todo lo que se ha acumulado durante 15 años. ¿Incluyendo información sobre el juez Martini? Ferrara dio un paso adelante. Sobre él también, y sobre muchos otros. Verás, mi padre, lanzó una mirada a Domenico, me enseñó una cosa importante. Guarda siempre los trapos sucios. La sala zumbó. Ottavia sintió que Paolo temblaba. Mamá, susurró, no se saldrá con la suya, ¿verdad? Calla, cariño, abrazó a su hijo. Vamos a oírlo. Adelaida continuó. A cambio de esta información, pido una sentencia reducida y un programa de protección de testigos. ¡Protesto! El fiscal intervino. Esto es manipulación del tribunal. Denegada. El juez ni siquiera miró en su dirección. Continúe, señora Moretti. Tengo documentos sobre fraude financiero en la oficina del alcalde, sobre sobornos en la policía, sobre el soborno de jueces y, por supuesto, sobre todos los asuntos de mi querido padre. Domenico se puso pálido. Está mintiendo. No tiene pruebas. ¿No? Adelaida sonrió. ¿Qué hay de los registros de la caja fuerte en Suiza? ¿Los mismos que has estado escondiendo durante 15 años? ¿Qué registros? El juez dio un paso adelante. La cinta de vídeo de la muerte de su primera esposa. Lo guardó como un seguro. Qué tontería, ¿verdad? Flavia chilló. Ottavia tapó los oídos de su hija, pero era demasiado tarde. ¿Y dónde están esos registros? Preguntó el juez. En un lugar seguro, como el resto de los documentos. No los entregaré hasta que se firme el acuerdo. Lorenza saltó. Señoría, esto es un delito contra la justicia. Abogado Palmieri, siéntese. El juez dio un golpecito con el mazo. El tribunal entra en receso hasta mañana. Guardias, saquen a los acusados. Mientras Adelaida era conducida fuera, guiñó un ojo a Ottavia. Nada personal, querida. Solo negocios. En el pasillo de la corte, Ferrara alcanzó a Ottavia. Necesito hablar contigo, en privado. Salieron al patio. El viento otoñal hacía correr las hojas caídas por el patio empedrado. Sé dónde están los registros, habló el inspector en voz baja. Pero necesito su ayuda. ¿Por qué? ¿Tiene una orden? No tengo nada. Todos los documentos están bloqueados. Alguien muy poderoso no quiere que esta historia salga a la luz. ¿Qué estás sugiriendo? ¿Una operación no oficial esta noche? Ottavia negó con la cabeza. No, no puedo arriesgarme. Tengo hijos. Si no conseguimos esos documentos, Adelaida quedará libre, con nuevos papeles, una nueva identidad y sed de venganza. En ese momento Lorenza corrió hacia ellos. Malas noticias. El juez acaba de recibir una llamada del Departamento de Justicia. Han aprobado el acuerdo. ¿Tan pronto? Ferrara frunció el ceño. Eso es imposible. Es posible si tienes trapos sucios de medio gobierno, apretó los puños Lorenza. Ella ha pensado en todo, desde el principio. Ottavia se quedó mirando el juzgado donde la mujer que había arruinado su vida estaba sentada tras los barrotes de las ventanas. La mujer que podría salir libre mañana mismo. Voy a ayudar. Se volvió hacia Ferrara. ¿Qué hay que hacer? Es peligroso, advirtió. Si nos atrapan, lo sé, pero no tengo elección. Esa noche, el puerto de Siena del Mare estaba inusualmente tranquilo. El viejo almacén que una vez había pertenecido al Hotel Bellavista asomaba negro contra el cielo estrellado. ¿Seguro que los discos están aquí? Ottavia temblaba de frío. Sí. Mi informante en la prisión oyó por casualidad a Adelaida hablando con su abogado. Ferrara sacó sus ganzúas. Ella guarda todo donde comenzó esta historia.
La cerradura cedió con sorprendente facilidad. El interior olía a moho y a madera vieja. «Cuidado», iluminó el inspector con su linterna. «Puede que el suelo no sea seguro». Subieron al primer piso. Ferrara se detuvo ante una vieja caja fuerte empotrada en la pared. «Debería estar aquí». «¿Y cómo la abrimos?» «Tengo un código». Empezó a marcar números. «La fecha del incendio del hotel». La caja fuerte se abrió con un crujido silencioso. Dentro había una carpeta de cuero y una vieja cinta de vídeo. «Aquí está». Ferrara sacó los documentos. «Todas las pruebas». De repente, una luz brillante inundó la habitación. 3 policías armados estaban en el umbral de la puerta. «Inspector Ferrara». Uno de ellos se adelantó. «Queda detenido por abuso de autoridad y allanamiento de morada». «¿Quién dio la orden?» Ferrara levantó lentamente las manos. «Yo lo hice». El jefe de policía salió de las sombras. «Has ido demasiado lejos, Ferrara. ¿Estás involucrado en esto también?» «Todo el mundo está metido en algo». Se encogió de hombros el jefe de policía. Adelaida ha sido muy minuciosa recopilando información. Otavia vio cómo le colocaban las esposas a Ferrara, cómo se llevaban la carpeta de expedientes. Todo había terminado. Su última esperanza de justicia se había hecho polvo. Lo que no sabía era que en ese momento Flavia estaba sentada en su habitación, terminando de escribir en su diario. Un diario que sería el comienzo de una nueva historia. Una historia de una verdad que siempre encontraría su camino hacia la luz. Un año después, la lluvia tamborileaba sobre los cristales de la galería, limpiando el polvo de las calles vacías de Siena del Mare. Otavia estaba de pie junto al enorme ventanal, mirando el mar gris a lo lejos. Las paredes semivacías de la otrora próspera galería parecían ahora fantasmas de una vida pasada. El timbre de la puerta la hizo volverse. En el umbral estaba el cartero, con un sobre en la mano. «Carta certificada, señora Bianchini», le tendió el formulario para que lo firmara. «De Suiza». Le temblaron las manos al abrir el sobre. Dentro había un aviso oficial del banco. Todas las cuentas de Domenico Bianchini habían sido embargadas en el marco de una investigación internacional. «¿Mamá?» La voz de Paolo resonó en la galería vacía. «Prometiste llevarme al médico». El niño estaba de pie en la entrada. Su brazo, finalmente liberado de la escayola, todavía parecía desacostumbradamente delgado. Las lesiones psicológicas se curaban más despacio que las físicas. Aún se despertaba por las noches con pesadillas. «Por supuesto, amor». Otavia metió la carta en su bolso. «Ahora nos vamos». El hospital les recibió con el olor familiar de los antisépticos y conversaciones tranquilas en los pasillos. Había un nuevo médico en el departamento de rehabilitación, un joven especialista de Milán que no conocía su historia. Fue un alivio. «Los progresos son excelentes». El médico examinó el brazo de Paolo. «Un mes más de ejercicios y podrás volver a hacer deporte». «¿De verdad?» El chico sonrió por primera vez en mucho tiempo. «¿Podré volver a jugar al baloncesto?» «Claro, solo gradualmente, sin movimientos bruscos». De camino a casa, pararon en una tienda. Paolo se quedó en el coche. Aún le daba miedo ir solo a sitios concurridos. En la cola de la caja, Otavia oyó un fragmento de conversación. «¿Has oído? La han soltado. Le han dado papeles nuevos y la han enviado a algún lugar de América». «¿Adelaida? Imposible». «Programa de protección de testigos. Dicen que delató a medio ayuntamiento». Otavia sintió que se le entumecían los dedos. Así que era cierto entonces. Adelaide había negociado su libertad. En casa les esperaba una carta del internado de Suiza, donde Flavia estudiaba. Su hija escribía poco, pero cada carta era un pequeño tesoro. «Querida mamá, aquí se está tranquilo. Nadie conoce nuestra historia y puedo ser yo misma. Ayer hicimos un concurso de dibujo y gané el primer premio. Dibujé nuestra casa tal como era antes de que ocurriera todo esto. Me preguntaste por un nuevo diario. Ya no llevo diarios, mamá. Ahora estoy escribiendo un libro. Un libro de verdad sobre cómo las mentiras destruyen familias y la verdad a veces llega demasiado tarde. Os echo de menos a Paolo y a ti, pero aquí me siento segura. Besos, tu Flavia». Otavia releyó la carta varias veces, intentando imaginar a su hija en un estricto colegio suizo. La decisión de enviarla allí había sido la más dura de su vida, pero necesaria. Después de todo lo ocurrido, Flavia no podía quedarse en Siena del Mar. Por la noche, Lorenza llamó. «¿Has visto las noticias? Ferrara ha sido restituido».
¿En serio? Otavia encendió el televisor. ¿Después de todo lo que ha pasado? Ha sido exonerado. Todos los cargos han sido retirados. Parece que Adelaida no es la única que sabe regatear. ¿Y el jefe de policía? Bajo investigación. También el juez Martini y otra docena de funcionarios. Adelaide cumplió su palabra. Entregó todos los documentos. Excepto la cinta del asesinato, suspiró Otavia. La que lo empezó todo. Tal vez nunca existió. Otra manipulación. Sonó el timbre. Ferrara estaba en el umbral, empapado por la lluvia. ¿Puedo pasar? Sostenía una especie de paquete en sus manos. Tengo algo que enseñarte. En el salón sacó una vieja cinta de vídeo. ¿Recuerdas aquella noche en el almacén? ¿Cuando nos detuvieron? Por supuesto. Me las arreglé para hacer una copia, antes de que apareciera la policía. Otavia se quedó mirando la cinta como una serpiente. ¿Hay? ¿Realmente hay? Sí, la prueba del asesinato de su primera mujer. Y una cosa más, la prueba de que Adelaida lo sabía todo desde el principio. Ella no era solo vengativa, era cómplice. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Sonrió cansado. Ahora comienza una nueva investigación, una internacional. Adelaida puede estar protegida aquí, pero hay otros países, otras leyes. ¿Y Doménico? Hay 3 países que piden su extradición. Fraude financiero, asesinato, blanqueo de dinero. La lista es larga. En ese momento, Paolo entró en la habitación. «Mamá, ¿puedo dormir contigo? Y he vuelto a tener pesadillas». «Por supuesto, cariño», abrazó a su hijo. «¿Quieres leer la carta de Flavia?» Ferrara se levantó. «Me voy. Mañana tengo que dar una declaración formal». «¿Otra vez?» «Por última vez. Te lo prometo». Cuando se marchó, Otavia permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato, escuchando la respiración constante de Paolo, que se había quedado dormido. Sobre la mesa estaba la cinta de vídeo, la última pieza del mosaico, la última prueba. Su teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. «Espero que te haya gustado mi jueguecito. Saluda a los niños». Otavia borró el mensaje. Se levantó y se acercó a la ventana. La lluvia seguía cayendo a cántaros, difuminando las luces de la ciudad. En algún lugar, en otro país, con un nuevo nombre y una nueva vida, Adelaida podría estar viendo la misma lluvia. Los últimos cuadros que quedaban en la galería eran los que no se podían vender. Entre ellos había un retrato de una familia feliz pintado 15 años atrás. Otavia, Doménico, la pequeña Flavia en brazos de su padre. Ahora el cuadro parecía una burla, una amarga ironía del destino. Al día siguiente lo descolgó de la pared, lo envolvió en papel y lo llevó al sótano, el mismo lugar donde guardaba todos los demás fragmentos de su vida pasada. Luego sacó un lienzo en blanco. Por primera vez en años, sintió el impulso de pintar. No cuadros de otros para vender, sino su propia historia. Una historia sobre cómo a veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti mismo. «¿Mamá?» Paolo apareció en la puerta del estudio. «¿Estás llorando?» «No, cariño». Se secó los ojos. «Es que, empezando de nuevo». Él se acercó, cogiéndole la mano con la suya sana. «Saldremos de esta, ¿verdad?» «Sí». Ella besó la parte superior de su cabeza. «Lo conseguiremos». Fuera de la ventana, por fin dejó de llover. Un rayo de sol se abrió paso entre las nubes, iluminando las paredes vacías de la galería. Era hora de llenarlas con nuevos cuadros, nuevas historias, y dejar que las viejas permanecieran en el pasado, junto con los jarrones rotos, los diarios quemados y la traición de aquellos en los que una vez creímos.